Hola y qué tal a todos, aquí de regreso Izai y de Cisne con un nuevo video. Vaya, 2 capítulos seguidos, realmente no creo que esto pase otra vez lamentablemente, ya que por pura suerte tuve el tiempo suficiente para hacer este video, pero bueno, por lo menos acabo de subir 2 capítulos de los 2 fanfics. Aunque igual que el otro capítulo, les aviso que este video no tiene imágenes aparte de la miniatura que estará en todo el video. Les pido una disculpa para los que no les gusta de esta forma los videos, es la única manera en que puedo subir capítulos a YouTube. Pero bueno, dejando todo eso de lado, espero que disfruten del capítulo y nos vemos en un próximo video. Inicio del capítulo. Se sentía muy extraña, su cuerpo inmóvil, sus párpados muy pesados y su mente somnolienta, en una línea tan delgada que en unos segundos su conciencia se apagaba solo para que los pocos segundos después volviera a estar en ese balance de somnolencia que la hacía sentir tan rara, sin tener el deseo de volver a dormir, pero su mente la obligaba a no despertarse, aunque sentía que algo en ella le estaba advirtiendo que abriera los ojos lo más rápido posible, que cada segundo que permaneciera de esta forma sería su perdición. Eso solo la hizo sentir más rara al no comprender ese presentimiento. No creía que dormir fuera un error en estos momentos, pero cuando su mente estaba por volverse oscura por completo nuevamente ese sentimiento la alertaba, lo que provocaba que solo durara poco dormida, regresando ese estado de somnolencia, como un ciclo sin fin, o eso fue hasta que sus oídos fueron los primeros en reaccionar al escuchar una voz cerca de ella. ¿Qué diablos estás diciendo? Esa gruesa voz que demostraba una fuerte ira, provocó que su cuerpo inmóvil se estremeciera por unos segundos, sin comprender por qué tuvo esa reacción involuntaria, aunque sirvió para que poco a poco su cuerpo despertara para escuchar con más atención. TCH, ya sabes que me molesta repetirte las cosas, aún más cuando entendiste lo que te dije. No es mi culpa que esos estúpidos humanos vayan a tardar más tiempo en llegar. Recuerda que los humanos aún tienen miedo de estar en este tipo de lugares por culpa de ese sismo que pasó hace ya varias semanas. Ahora escucho una voz diferente, una voz lo suficientemente gruesa como para saber que es de un hombre, pero humanos. ¿Sismo? Esas y más preguntas pasaban en su mente, logrando recuperar lentamente el sentido, aunque su cuerpo se seguía sintiendo pesado, tensando su cuerpo al intentar moverse, siendo un esfuerzo claramente inútil, por lo que siguió escuchando la conversación de esos dos sujetos. Ese maldito sismo, solo por eso no hemos podido seguir con nuestros negocios, solo porque esos estúpidos humanos tienen tanto miedo que vuelva a ocurrir uno, y ahora que por fin logramos tener un cliente después de varias semanas, ese humano se retrasó, cuando tenemos a los demás clanes detrás de nuestras cabezas. Deja de gritar tanto, que vas a despertar nuestra mercancía. Recuerda que el efecto de ese hechizo no dura mucho, si sigues gritando esas humanas despertarán. Como si me importara, las tenemos atadas y si intentan gritar por ayuda solo tenemos que amenazarlas con mi arma, o simplemente las golpearé hasta que se callen o vuelvan a quedar inconscientes, lo que suceda primero. Realmente me tienen sin cuidado. Las dos voces siguieron conversando, ignorando por completo lo que sucedía a su alrededor, sin darse cuenta que esa dichosa mercancía despertara. Belladonna abrió por fin sus ojos al escuchar la conversación de esos sujetos, recuperando de un segundo para otro todos sus sentidos. Su mente, que hace poco la sentía nublada, ahora se aclaró lo suficiente para que varios recuerdos pasaran en ella. Lo que sucedió antes que perdiera el conocimiento invadían su mente en cuestión de segundos. De inmediato pasó su vista en varias direcciones para saber dónde se encontraba, notando que seguía estando en el mismo lugar. Estaba recostada en el pasto con sus dos brazos atados por unas cuerdas en su espalda, dejándola inmovilizada, y seguramente no ha pasado mucho desde que perdió el conocimiento, debido que aún la oscuridad estaba presente. Después de reconocer el lugar, pasó su vista a su compañera, que estaba solo unos centímetros de distancia cerca de ella, que de igual manera está sujetada, sorprendiéndose un poco al ver que Schmee también se había despertado, quien estaba pasando su vista alrededor, reconociendo el lugar. Luego la joven peli blanca pasó su vista hacia su compañera, ambas cruzando sus miradas en unos segundos que para ellas fueron horas, hasta que pusieron su atención de nuevo a esos dos sujetos, quienes estaban al frente unos pocos metros de distancia dándoles la espalda. Solo revisa si siguen dormidas, no quiero que griten, ya tenemos los suficientes problemas como para calmar a esas dos humanas. Ahora por fin lograron ver la apariencia de esos dos sujetos. El primero fue ese sujeto quien había hablado solo hace unos segundos. Es un hombre alto para los estándares orientales, alrededor de 1,85 centímetros, con un peinado en caída de color azul marino, lleva puesto un elegante traje negro junto con una capa de color azul, y por una extraña razón tiene dos pendientes de oro con
con la forma de una cruz invertida, además de calzado tiene unos zapatos negros. El segundo hombre es de igual tamaño que su compañero, y además musculoso de piel bronceada, tiene el cabello corto y puntiagudo de color negro, sus ojos son de un tono rojo oscuros, lleva puesto una chaqueta de color blanco junto con un pantalón negro y unas botas negras. Este hombre es el único quien trae un arma consigo, la cual se trataba de una espada de gran tamaño posada en su espalda envuelta por una funda de tono negro. Ambos hombres de una edad cercana a los 30 años. Ambas lograron escuchar una parte de la conversación, comprendiendo hasta ahora que las dos fueron capturadas por esos dos hombres. ¿De qué manera? Era algo que aún no lograban comprender debido que lo último que recordaban era ese inmenso sueño que tuvieron antes de cerrar los ojos y aparecer en esta parte del bosque. ¿Gas somnífero? Podría ser una opción, pero en ningún momento sintieron un aroma extraño mientras estaban caminando por el bosque. En realidad simplemente en un instante sintieron demasiado sueño como para poder resistirse. Dejando de lado la manera en que lograron dejarlas inconscientes, ahora esos dos hombres seguramente su negocio es el trato de personas, aunque en lo personal para Schnee cree que ellos la secuestraron para extorsionar a su familia, que es muy poderosa tanto económicamente como políticamente. Serían muy estúpidos esos dos hombres si la secuestraron solo para venderla en el mercado negro. Ella vale mucho como para ser tratada como la demás mercancía, aunque prefirió guardar ese pensamiento en su interior. Desviando sus vistas para mirar a la otra, cruzando sus miradas de nuevo, como si estuvieran hablando por telepatía, las dos dieron un asentimiento, formando un plan en solo cuestión de segundos. Ambas volvieron a cerrar sus ojos fingiendo estar dormidas, escuchando atentamente unos pasos cada vez más cerca, comprendiendo que se trataba de uno de esos sujetos quien se estaba acercando, preparándose para saltar a la acción cuando llegara el momento. Ya deja de repetirlo, ya lo sé. Aunque sigo sin comprender por qué te molestas tanto, solo tenemos que volver a dejarlas inconscientes. Mis puños son más que suficientes para esa tarea tan simple. Después de todo solo son unas simples humanas. Ambas reconocieron que se trataba del segundo hombre quien se estaba acercando. Ahora al saber quién era su oponente, las dos se prepararon mentalmente, sin ninguna pizca de miedo aún al saber que ese hombre estaba armado. ¿Por qué? La respuesta era simple para ellas. Después de todo, ambas no son de una familia simple como uno pensaría, ambas provienen de una familia que enseñan a sus miembros defenderse en este tipo de situaciones, ya sea por la razón u otra. Ambas chicas fueron entrenadas para saber qué hacer en situaciones de este tipo. Por esa misma razón, las dos chicas con solo haber cruzado miradas fue suficiente para planear un plan para poder sorprender a estos dos hombres que no están lo suficiente armados como para detenerlas. Se enfocaron totalmente en su sentido del oído para detectar los pasos de ese hombre, percatándose que ya se había acercado a ellas. Dicho sujeto se había puesto en cuclillas un costado de la peli blanca, acercándose lo suficiente como para que Schnee sonriera. En un instante la joven peli blanca logró mover su cuerpo, que seguía atado, para dar un salto perfecto de 360 grados tan veloz para propinar una fuerte patada a la barbilla del hombre, quien ni siquiera la había visto venir, recibiendo de lleno la fuerte patada, cayendo hacia atrás sin poner ninguna resistencia. La peli blanca solo aterrizó con gracia, dibujando una sonrisa en su rostro al ver al hombre caer al suelo. A un costado suyo su compañera peli negra aprovechó esa distracción para desatarse de las cuerdas alrededor de sus muñecas, algo que solo tardó unos segundos para ponerse de pie mientras las cuerdas caen al suelo. Schnee, al contrario de su compañera, juntó la suficiente fuerza necesaria en sus brazos para romper las cuerdas. Ambas enfocaron sus vistas a los dos hombres enfrente suyo, el hombre en el suelo y el otro quien les estaba dando una mirada incrédula, los dos sujetos aún sin reaccionar a las acciones de las dos chicas, quienes por un segundo volvieron a cruzar sus miradas para dar un asentimiento acompañado con sus expresiones llenas de convicción. Preparándose para este combate, salieron disparadas hacia los dos hombres, Belladonna hacia el hombre con capa y Schnee al sujeto con espada. Las dos aprovecharon el momento de desconcierto de ambos hombres a su favor. La chica peli negra arremató un rápido puñetazo al rostro del sujeto con capa, quien apenas logró esquivar moviendo su cabeza hacia un lado frunciendo su ceño, gesto que no intimidó a Belladonna, que volvió a dar otro puñetazo en dirección a su rostro. El hombre de cabello azul lo esquivó de nuevo, ahora moviéndose a un costado, pero la joven peli negra siguió dando puñetazos, ahora combinado patadas en dirección al rostro del sujeto con capa, sin darle ningún momento para dar un respiro.
Schne había aprovechado que su oponente apenas estaba levantando la parte superior de su cuerpo, para dar un rápido salto hacia adelante para acertar una ágil patada de nuevo al rostro del hombre de cabello negro, quien volvió a caer al suelo sin poder detener su caída. El sujeto tocó su rostro en el mismo lugar que recibió la patada, un momento después para volver a intentar ponerse de pie, la joven peli blanca en respuesta se dispuso en dar otra patada en esta ocasión a la espalda del sujeto a un lado de la espada, con la suficiente fuerza para arrojarlo unos metros. El hombre peli negro solo pudo ver cómo el suelo se aproximaba a su rostro unos segundos antes de estrellar su rostro. A esto Schne observó con diversión cómo esa bola de músculos cae al suelo con fuerza, eso le pasaba por meterse con ella, después de todo la razón por que nadie nunca había intentado molestarla aparte de su compañera Belladonna no era exactamente por su familia adinerada, sino más bien porque les puede patear el trasero antes de que ellos se dieran cuenta, al igual que lo está haciendo con este hombre que estaba intentando secuestrarla. No creía que fueran tan valientes o mejor dicho tan crédulos como para intentar capturarme solo con unas cuerdas, necesitaran más que eso para poder detenerme. Después de todo soy una Schne, ningún Schne puede darse el lujo de perder con personas tan despreciables como estos sujetos. Schne pensó con seguridad inflando su pecho con orgullo, sin despegar su vista de su oponente que intentaba reincorporarse. Mientras tanto que la joven peli blanca estaba trapeando el suelo con el hombre de cabello puntiagudo, Belladonna estaba acorralando a su contrincante con sus rápidos y ágiles movimientos, el sujeto con capa solo podía estar esquivando esos rápidos puñetazos y patadas sin siquiera poder contraatacar, mirando con irritación cómo esa niña se veía tan serena y seria al estar lanzando golpes tan peligrosos si los recibía un simple humano, sin darse cuenta que cerca de él estaba un árbol, algo que logró darse cuenta Belladonna quien de aprovechando eso en su favor, aceleró sus golpes provocando que el peli azul retrocediera más rápido, acortando cada vez más la distancia de él con el árbol. Usando el factor sorpresa dio un salto desde su propio eje para dar una patada al pie del sujeto con capa, este en reacción dio un salto hacia atrás para evitar que el golpe de la joven peli negra le diera, cayendo en la trampa de Belladonna que aún sin detenerse con su otro pie lanzó otra patada en esta ocasión usando el impulso de su salto para que sea más ágil su golpe. Ataque iba en dirección al rostro del peli azul quien en esta ocasión no pudo esquivar el golpe por lo que se vio obligado a usar sus brazos para bloquear el pie de la joven de ojos ámbar, lo que no contó fue que esa patada iba tan fuerte que lo empujó con una fuerza que no esperaba que tuviera una joven de su edad. Impactando contra el árbol, golpeando su cabeza en el choque, provocando una mueca de molestia en dicho sujeto con capa bajando su guardia, acción que sin duda aprovecharía Belladonna cuando sus pies hicieron contacto con el suelo, se propuso a dar un fuerte puñetazo al peli azul, usando el error de su oponente a su favor. En un momento pensé que ellos eran más fuertes, ya que habían logrado capturarnos sin que Schne ni yo nos resistiéramos, pero hasta ahora no han podido seguirnos el paso, los sobreestimé Belladonna pensó antes de mover hacia adelante su brazo, formando un puño en su mano el cual va en dirección al rostro del sujeto, reuniendo la fuerza necesaria para dejarlo fuera de combate con un solo golpe. ¡Ah! Se logró escuchar un grito por todo alrededor del bosque, grito que erizó la piel de Belladonna, no solo por saber de inmediato del dueño de dicha voz sino por cómo se escuchaba, claramente se notaba el dolor y miedo mezclados en ese grito. Pero ¿cómo era posible? Creía que tenían todo esto bajo control, hasta ahora las dos se estaban encargando de estos dos hombres, ninguno había mostrado nada especial como para temerles o tener cuidado. Entonces ¿por qué Schne gritó de esa forma? Sintiendo como el tiempo se detuvo, poco a poco volteó su rostro hacia la dirección donde viene ese grito, al instante en que sus ojos captaron lo que estaba sucediendo con su compañera, sintió como todo su cuerpo se estremecía del miedo, bajando su guardia olvidando que su verdadero oponente se encuentra unos centímetros cerca, solo concentrándose lo que sucedía a unos metros de distancia con su cuerpo inmóvil. Schne quien se estaba encargando fácilmente del otro hombre de aspecto atemorizante, en estos momentos se encontraba sujetada del cuello por ese hombre de cabello puntiagudo, alzándola hasta llegar a su altura con una sola mano el cuerpo de la peli blanca, mostrando la clara diferencia de estatura ya que los pies de Schne estaban varios centímetros lejos del suelo, aunque gracias a eso ella podía mover sus pies intentando golpear en alguna parte al sujeto de piel bronceada, pero fueron intentos inútiles. ¿Cómo fue capaz de moverse tan rápido?
Schnee pensó sujetando con sus dos brazos la mano del pelinegro, apretándola con todas sus fuerzas intentando poder zafarse o por lo menos romperle un dedo para poder liberarse, pero como si se tratara de una simple niña, sin importar cuánta fuerza hiciera no servía de nada, sintiendo como el aire se escapaba de sus pulmones, forcejeó más pero fue nuevamente inútil. Antes que esto sucediera ella estaba por dar otro golpe al sujeto de cabello puntiagudo quien estaba en el suelo, pero cuando se acercó lo suficiente para comenzar a golpearlo de nuevo, el tipo de piel bronceada desapareció de su vista en un instante. Antes de que lograra reaccionar a tal suceso sintió una fuerte presión en su cuello, como reacción ella intentó librarse golpeando con sus dos brazos lo que sea que la estaba sujetando, pero su golpe tan fuerte que podría romperle un hueso a cualquiera no funcionó, fue como si hubiera golpeado a la pared o un material muy resistente, con incredulidad bajó su vista encontrándose con la mano de ese sujeto de cabello negro. Pero ¿cómo era posible que tuviera tanta fuerza en ese brazo? Tal vez era cierto que aun cuando los brazos del sujeto están cubiertos por su chaqueta aún eran notorios sus músculos, pero eso no explicaba que tuviera tal fuerza sobrehumana, con un solo brazo era suficiente para inmovilizarla y lastimarla al mismo tiempo, sin poder zafarse con todos los golpes que daba al brazo del pelinegro. Lo único que podía hacer era ver esos ojos de tono rojo, que la estaban observando con soberbia y malicia, ojos que brillaban con intensidad. Poco a poco la confianza que Schnee una vez tuvo en esta batalla estaba desapareciendo, siendo reemplazada por el pánico. Si esto seguía así pronto sería asesinada asfixiada por ese sujeto. ¿Cómo diablos podía permitir ser asesinada por estos simples secuestradores? Con ese pensamiento volvió a la lucha para zafarse del agarre del pelinegro, reuniendo todas sus fuerzas en sus brazos y pies, con sus manos intentando liberarse y con sus pies lanzando fuertes patadas las cuales no lograban conectar. Nuevamente sus esfuerzos estaban siendo en vano, esto realmente se estaba complicando mucho para ella, tenía que pensar una manera para poder liberarse sin importar la manera, aunque realmente las opciones eran nulas, no podía formar un plan ya que la falta de aire le complicaba mucho poder pensar. Pronto estaría perdida. Schnee. Belladonna gritó alarmada dirigiéndose en ayuda de la peli blanca, ignorando por completo su oponente peli azul, sin tener un plan en mente ya que estaba moviéndose por impulso, simplemente no podía permitirse perder a su compañera, aun cuando no eran amigos eso no significaba que estaba dispuesta a ignorarla cuando más necesitaba su ayuda. El sujeto con capa no le importó en lo más mínimo como su oponente se estaba alejando dándole la espalda, ignorando la clara oportunidad de atacarla con la guardia baja, ya sea porque no le interesaba pelear o simplemente confiaba que su compañero puede lidiar con las dos jóvenes, por lo que se quedó inmóvil recargándose en el árbol en su espalda, mirando con diversión cómo esa joven de pelo negro se estaba apresurando donde se encuentra su amiga. Ante dicha imagen no pudo evitar sonreír con malicia, sabiendo lo que estaba por suceder, cruzándose de brazos observando tranquilamente cómo su compañero de tez bronceada se encargaba del trabajo sucio. No entiendo Ragnar por qué dejabas que esas humanas te golpearan, desde un principio debiste someterlas, que no se te olvide que estamos aquí por negocios no por diversión. Solo espero que algún clan no llegue de improviso, reprochó el sujeto con capa roja, recargándose en el árbol que está en su espalda, chasqueando de molestia al ver cómo su compañero desperdiciaba tiempo valioso, ignorando por completo la oportunidad perfecta para atacar a la joven pelinegra. Palabras que no llegaron a los oídos de Belladonna que seguía corriendo, lo único en que está en su mente en este momento era salvar a su compañera, sin darse cuenta o importándole poco el darle la espalda a su enemigo, un error fatal el cual su oponente prefirió ignorarlo dejando que ella fuera tras su compañero. El sujeto de cabello azul le parecía poco importante que su compañero tuviera que lidiar con dos jóvenes lo suficientemente entrenadas en combate como para derribar un hombre mucho más grande que su compañero, no se veía ni preocupado o inseguro en su lugar, se mostraba molesto por las acciones de su compañero. Algo que en ningún momento se detuvo en ver Belladonna, ni siquiera había pensado en cómo liberar a su compañera de un oponente con habilidades desconocidas, o si por lo menos ella realmente sería de ayuda. En ningún momento Belladonna observó o analizó lo que es capaz ese sujeto de cabello puntiagudo, simplemente se lanzó al ataque sin siquiera saber si su enemigo es más fuerte que ella.
La joven peli negra había recortado la suficiente distancia, por lo que sin pensarlo dos veces, siendo invadida por la desesperación, dio un gran salto y girando desde su propio eje dio una patada giratoria a gran velocidad y fuerza apuntando en la sien de la cabeza del sujeto de tez bronceada, una patada tan mortal que fácilmente podría romperle el cráneo a una persona, acción que en su pleno juicio nunca haría, pero en estos momentos el limitarse sería su sentencia de muerte. Está en una situación de vida o muerte como para preocuparse el estado de su enemigo. Su golpe era tan veloz y ágil que era prácticamente imposible esquivarlo para los reflejos de un humano, además que el hombre de cabello negro le estaba dando la espalda, por lo que sería un golpe con la guardia baja. Debería de ser imposible tan siquiera de notar su presencia si estaba tan enfocado en seguir asfixiando a su compañera. El sujeto de cabello puntiagudo, aún sin despegar su vista de la peli blanca, alza su brazo a un costado a una velocidad que ni siquiera Belladonna fue capaz de ver con sus ojos entrenados, recibiendo de lleno el golpe con su antebrazo, patada que sin importar en qué parte la recibieras el mínimo riesgo era tener un hueso roto, pero el brazo del peli negro ni siquiera se inmutó por tal golpe. Belladonna se estremeció al sentir cómo su pie hizo contacto con el brazo tonificado del peli negro. De inmediato al presenciar tal escena con sus ojos dio un salto hacia atrás alejándose, pero cuando logró pisar el suelo firme sus pies cedieron y sin siquiera tener una oportunidad de reaccionar se estrelló contra el suelo. Quejándose del dolor se levantó enseguida para continuar con el combate, pero fue un intento en vano ya que su cuerpo, o mejor dicho su pie, no reaccionaba. Debido al anterior golpe que había lanzado, su pie se entumeció, cosa que la preocupó de gran manera. ¿Cómo era posible que ella resultara herida de su ataque? No tenía sentido que un humano tenga semejante resistencia y dureza sin importar cuán musculoso sea. Su patada debería de haberle roto el brazo, pero en su lugar sentía un fuerte dolor en su pie, como si hubiera golpeado un material muy resistente. Pero ¿cómo es posible? ¿Quién es este sujeto? Belladonna pensó envuelta en el pánico. Poco a poco el miedo la estaba consumiendo. Esta era la primera vez que estaba en este tipo de situación, nunca antes se había enfrentado a un humano con tal fuerza, no sabía qué debería de hacer, nunca le enseñaron a salir en una situación de muerte como esta. Lo único que podía hacer era observar cómo su compañera estaba a punto de ser asesinada. Pero qué expresión tan penosa tienes. El sujeto de cabello puntiagudo comenzó a reír fuertemente, mostrando una sonrisa arrogante, mirando divertido la desesperación de la joven peli negra, aún sujetando con una mano el cuello de Schneer. Tan desesperada estás por salvar a tu amiga. No te preocupes, para su suerte no puedo matarlas, pero eso no significa que no me pueda divertir con ustedes dos humanas. Sin pleno aviso balanceó su brazo con fuerza hacia la peli negra, lanzando a la peli blanca como si fuera una pelota con tanta facilidad que su fuerza no pareciera humana. Belladonna, sin esperarse tal acción, lo único que pudo hacer fue extender sus dos brazos para atrapar a su compañera, pero al momento en que sujetó a Schneer, fue tanta la fuerza en que fue lanzada que sin siquiera poner resistencia ambas salieron volando, deteniéndose hasta que se estrellaron con un árbol. Schneer, quien ya había perdido la conciencia mientras estaba siendo asfixiada, logró reaccionar por el duro golpe que recibió no solo contra el árbol sino al impactar contra su compañera peli negra, aunque eso fue lo menos que le importó cuando por fin logró sentir el aire, respirando agitada y pesadamente, ya sea por la desesperación o simplemente su cuerpo le pedía el suficiente oxígeno, pero eso no le importaba a la peli blanca, quien solo se preocupaba por seguir respirando. Un caso completamente distinto para Belladonna, quien su vista se nublaba y sentía todo el mundo girar. El golpe que recibió fue aún mayor que la peli blanca. Si no fuera por su gran resistencia, ya hubiera perdido el conocimiento cuando chocó duramente contra su compañera. ¿Qué pasó, humanas? Eso es todo. Se burló el sujeto de piel bronceada, con una sonrisa tan grande que mostraba sus afilados dientes, los cuales no parecían en nada a los de un humano, caminando hacia las dos chicas que seguían quejándose del dolor en el suelo. Ustedes los humanos son tan patéticos, incluso los exorcistas sin la ayuda de su preciado Dios no serían nada. Vamos, levántense. ¿O tan pronto olvidaron que están luchando por sus vidas? Si no logran vencerme serán vendidas a un sucio humano que hará de sus vidas un infierno. De pronto esa gran sonrisa desapareció, su expresión divertida fue reemplazada por una más fría e inexpresiva, sus ojos que antes brillaban con intensidad se opacaron, expulsando un fuerte instinto asesino que rodeó todo el lugar, sin detener sus pasos, acercándose cada vez más a las dos chicas.
Esas palabras llenas de ese fuerte instinto asesino estremeció por completo a las dos jóvenes que seguían en el suelo, ambas fueron presas de la desesperación al pensar que perderían sus vidas normales solo para ser la propiedad de una persona desconocida quien tiene intenciones viles. La tez de ambas chicas empalideció tanto que parecían un cadáver. Belladonna, aún sabiendo que si seguía inmóvil sin defenderse de ese extraño humano sería su fin, sus pies no respondían no solo porque su piel le seguía doliendo, sino porque el miedo le hacía imposible tan siquiera pueda moverse. Era la primera vez que su derrota era inminente, esa esperanza que tuvo hace solo unos segundos desapareció por completo. Quería huir pero sabía que nunca podría escapar de las garras de esos dos humanos. Algo en ella le gritaba que si seguía atentando contra su suerte su vida terminaría en ese mismo instante, por lo que obedeció ese miedo primitivo que todo ser humano alguna vez sentirá. Schnee también estaba siendo invadida por el miedo, pero otro sentimiento la estaba atormentando. ¿Cómo era posible que ella, siendo un Schnee, fuera a terminar de esa manera? Nunca antes un miembro de su familia estaba sufriendo tal humillación, rebajada a tal nivel de un simple esclavo. Eso era lo que la frustraba tanto que incluso su miedo no se comparaba con su ira. Ese orgullo que todos los miembros de su familia tienen, le impedía rendirse aun cuando su derrota era tan clara. Prefería la muerte antes de aceptar tal destino, todo lo contrario a su compañera que ya se había rendido. ¿Yo una esclava? Jamás en la vida un Schnee será un esclavo. Schnee, quien gracias a su fuerte ira y frustración logró ignorar por completo el dolor que recorría todo su cuerpo, levantándose con dificultad sintiendo como sus piernas temblaban por el dolor. Ante el comportamiento de la peli blanca, el sujeto llamado Ragnar miró con un poco de sorpresa la terquedad de la orgullosa Schnee, aunque su expresión no se alteró en nada, seguía con la misma frialdad que intimidaría a cualquier humano, cosa que fue ignorada por la peli blanca, que lo fulminaba con su mirada frunciendo su ceño, gesto que no intimidó al peli negro. Entonces eres la única valiente que luchará por su vida, pero ¿tienes un plan? Espero que no creas que con pura fuerza de voluntad puedes vencerme. Detuvo sus pasos en seco, mirando fijamente a la peli blanca mientras alzaba su mano hasta sujetar la empuñadura de su espada, sacándola de su funda mostrando por fin la gran hoja de la espada, hoja de doble filo de tono negro oscuro como la noche con unas líneas delgadas rojas adornando. Pero tendré que mostrarte la gran diferencia entre los dos, insignificante humana. Gritó moviendo con fuerza su brazo balanceando su espada a un costado. La hoja de su espada de manera sobrehumana cortó el aire provocando una fuerte corriente, la cual impactó de lleno a un árbol, el cual en segundos fue dividido en dos. Tanto Schnee como Belladonna miraron aterrorizadas tal imagen sacada en historias de ficción. El árbol, de al menos 10 metros de alto y de gran gruesor, fue dividido en dos con solo la corriente de viento provocada por ese sujeto, el cual se veía como si nada aún después de tal acción sobrehumana. Ambas de inmediato pensaron en una sola cosa: él no es un humano, ningún humano podría hacer tal cosa. Lo más parecido eran esas historias ficticias que tanto escuchaban de sus compañeros masculinos cuando hablaban entre ellos. Después de todo, solo en la imaginación humana sería posible en suceder tal cosa. ¿Cómo es posible que ellas dos puedan derrotarlo? Incluso Schnee, quien era la más optimista hace unos segundos, ahora su cuerpo no dejaba de temblar tan solo de recordar cómo ese gran árbol fue dividida en dos de manera tan sencilla para ese hombre. El sujeto de tez bronceada no pudo evitar gozar como las dos chicas estaban muriendo del miedo. Su rostro inexpresivo regresó a la normalidad con su gran sonrisa, observando divertido como las dos chicas seguían inmóviles mirando el árbol caer con brusquedad al suelo. Su plan había resultado más efectivo de lo que creía. En realidad quería ver sus expresiones de temor desde antes de capturarlas hace varios minutos, pero su compañero fue tan aguafiestas que las dejó inconscientes con un simple hechizo. ¿Dónde demonios estaba la diversión en este trabajo si no puede ver las expresiones de terror de sus presas? Por algo se metió en el mercado negro del mundo humano, no por nada estaba resistiendo el estar rodeado de asquerosos humanos. Es divertido ver cómo los humanos reaccionan a algo fuera de su lógica, ya que siempre lo desconocido es aterrador para los humanos, pensó divertido Ragnar mientras aún disfrutaba como sus presas seguían inmóviles sin saber qué hacer. Al ver esto prefirió seguir disfrutando de este momento. ¿Qué pasó con la motivación que tenían hace unos minutos? ¿O es que olvidaron cuando me golpearon? El sujeto de cabello puntiagudo expresó divertido mirando con arrogancia a ambas chicas, extendiendo su mano desocupada señalando su rostro justamente en la parte que había sido golpeado por la peli blanca. En serio, fue tan divertido ver cómo las dos estaban tan emocionadas por haberme golpeado.
Pero en realidad nunca sentí dolor al recibir un golpe tan débil, nunca un humano podrá hacerme. ¡Bang! Se escuchó un fuerte ruido interrumpiendo a Ragnar cuando algo impactó duramente justamente en la parte donde estaba señalando. El golpe fue tan duro que lo mandó a volar varios metros hasta que se detuvo al estrellarse de lleno a un árbol de gran tamaño que fue derribado en el proceso. Barra E. Barra E. Los tres gritaron que miraban tal escena en shock con los ojos ensanchados y la quijada de su boca caer hasta el suelo mostrando una cómica imagen divertida de los tres, tanto Schne, Belladonna como el sujeto de cabello azul miraban sin poder creer que el sujeto llamado Ragnar fuera mandado a volar de tal manera. Pero estaban aún más sorprendidos al ver quién fue el que había sido capaz de tal hazaña, incluyendo también de la manera en que lo hizo. Se trataba de un joven que vestía completamente de blanco al igual de su cabello. Fue el sujeto que había salido de la nada tomando por sorpresa a todos, quien salió disparado como una bala, propinando un potente puñetazo al pelinegro que nada pudo hacer para evitar salir volando de tal manera hacia el árbol más cercano. El sujeto de blanco volteó su rostro mostrándolo a los tres aún presentes, gracias a eso lograron mirarlo con más detenimiento, percatándose de la máscara que cubre la parte superior de su rostro, una máscara extraña para los tres, que estaban mirando sorprendidos al joven de blanco. Aprovechando el desconcierto de todos los presentes, el peli blanco se dirigió hacia donde se encuentran las dos jóvenes, quienes aún siguen estáticas sin despegar su vista del joven con máscara, cosa que incomodó un poco al peli blanco, pero no tenía otra opción más que ignorar dichas miradas, sujetando a las dos con cada mano, rodeándolas por la cintura y cargándolas. Las dos chicas no dieron lucha o queja alguna en ser sujetadas debido que seguían en trance por lo sucedido hace solo unos segundos atrás, escapando el peli blanco del lugar lo más rápido posible. No puedo luchar en serio si dos civiles se encuentran cerca, tengo que llevarlas primero a un lugar seguro para poder encargarme de esos dos demonios renegados. Allen pensó mientras corría a gran velocidad, alejándose cada vez más de los dos demonios, ignorando cómo las dos jóvenes aún no despegaban sus vistas de él, gesto que comprendía y no tenía nada más que soportarlo. Ya luego vería la forma de hablar de lo ocurrido con estas dos civiles, aunque en realidad seguramente Sir Zech se encargaría de esto. Ahora lo más importante era escapar. El demonio renegado que aún sigue consciente miró con sorpresa como el peli blanco escapaba con su mercancía, aún sorprendido como ese sujeto mandó a volar a su compañero con tal facilidad. No esperaba que un exorcista llegara antes que algún clan. Se supone que ellos aún no tienen información sobre nosotros. Prácticamente la única manera sería que la facción de los demonios les diera la información y les encargara una misión por nuestras cabezas, pero es imposible. Ambas facciones nunca harían algo como involucrar a extraños en asuntos internos. Maldición, esto está fuera de mis planes. Entonces no queda de otra que un cambio de planes, pensó el sujeto de capa, mirando aún como el peli blanco se alejaba cada vez más. Su expresión incrédula fue reemplazada rápidamente por su habitual expresión seria, aunque aún hay algunas gotas bajando por su frente. El peli azul extendió su brazo apuntando hacia dicho peli blanco. Al instante todo su cuerpo fue rodeado por una aura de tono azul que comenzaba a iluminar todo el bosque, reuniendo el poder demoníaco suficiente. Llamas azules salieron en la palma de su mano. Al instante una gran bola de fuego de tono azul fue dirigida a toda velocidad hacia el joven Walker. En cuestión de segundos recorrió la suficiente distancia para acercarse a las tres personas que se estaban escapando, algo que se dio cuenta Schne, quien era la única de las dos que logró salir de su estado de trance al ver la gran bola de fuego acercarse cada vez más, palideciendo al solo pensar qué ocurriría si esa cosa los impactara. Cuidado atrás. Schne gritó alarmada señalando con su dedo índice la gran bola de fuego, mientras estaba siendo cargada con una mano del peli blanco. El joven Walker desde el momento en que había empezado a huir estaba lo suficiente atento como para saber que una bola de fuego estaba atentando con calcinarlos vivos a los tres, solo que no esperaba que fuera tan veloz como para casi alcanzarlo aún cuando se estaba esforzando en su velocidad, pero esa bola de fuego parecía superarlo por cada segundo que pasaba. Schne, aterrada al ver que era inminente que esa cosa los alcanzara, cerró sus párpados como un intento de poder soportar el dolor que estaba por sufrir si es que saliera con vida después de esto.
Contrario a Belladonna, quien desde hace ya unos minutos se había perdido de todo lo que estaba sucediendo, en un momento a otro estaba luchando contra unos secuestradores, luego estaban siendo apaleadas por solo uno de ellos, quien estaba segura que no se trata de un ser humano, ahora estaba siendo cargada por un completo extraño sin saber si lo que le esperaba era mejor o peor de lo que le harían esos sujetos que la estaban secuestrando. Para colmo de su sentido común, una bola de fuego del tamaño de 2 personas se estaba acercando hacia ella, sentía que su cabeza estaba a explotar por todo lo que estaba sucediendo. ¿Cómo demonios se supone que debe de reaccionar a todo lo que estaba pasando? Parecía como si estuviera en un sueño, o mejor dicho en una pesadilla para ella. Sin que nadie de los que estaba presente se lo esperaba, el sujeto de blanco, a segundos que esa bola de fuego le impactara, saltó hacia un costado esquivando por completo esas llamas que atentaban contra su vida. Al momento que sus pies volvieron a tocar el suelo firme, continuó corriendo, alejándose cada vez más. El peliazul, quien era el menos sorprendido, reaccionó enseguida, ahora alzando su mano apuntando al cielo, siendo rodeado por esa aura de color azul. En la palma de su mano ahora un círculo mágico apareció. Al instante varias llamas que tomaron la forma de flechas emergieron encima del peli blanco y las 2 chicas que estaban escapando. Era tanta la cantidad que era imposible para el mismo Walker pueda contar en un solo vistazo, por lo que le resultaría prácticamente imposible esquivar todas ellas, mucho más tomando en cuenta que sus 2 manos estaban ocupadas cargando a las 2 chicas. Antes de que lograra reaccionar, todas las flechas de fuego descendieron del cielo en dirección al peli blanco, sin tregua alguna impactaron de lleno, dejando a la vista un mar de llamas en medio del bosque. En ello solo se pudo escuchar el grito de una de las chicas. ¿Realmente funcionó? El peli azul se preguntó, observando cómo el mar de llamas aún continuaba en medio del bosque, carbonizando en su proceso varios árboles alrededor. Maldición, realmente no piensa dejarnos escapar, incluso intentó asesinar a las 2 civiles conmigo en el proceso. Apenas logre reaccionar usando Clown Bell Talent, pensó, desviando su vista hacia las 2 chicas que se encuentra a su espalda, asegurándose que ambas se encuentren bien. Las 2 chicas tenían los ojos cerrados mientras se abrazaban, consolándose por su seguramente muerte, o eso era lo que ellas pensaban. El joven Walker había reaccionado a tiempo, usando su capa Clown Belt para cubrirlos y protegerlos de las incontables flechas de fuego, haciendo que su capa tomara la forma de una esfera para estar completamente seguros. Ese demonio renegado no me dejará escapar aún. Si eso significa matar a estas 2 chicas, eso solo complica más las cosas para mí, que no puedo luchar si tengo que cuidar a las 2 civiles. También solo es cuestión de segundos que el otro demonio renegado que derribe logre despertar. Después de todo solo lo golpe mientras él estaba con la guardia abajo. Allen se maldijo por la suerte que estaba teniendo en estos momentos. Hace unos minutos estaba dispuesto a luchar contra los 2 demonios renegados, pero eso no incluía que tenía que proteger al mismo tiempo a 2 civiles. ¿Qué piensas hacer, Allen-kun? Sirceps preguntó, observando todo lo que sucedía a una distancia considerable, ocultando su presencia y escondiéndose entre los incontables árboles del gran bosque. Todo lo que estaba sucediendo estaba fuera de sus cálculos. No pensó que los humanos fueran tan crédulos como para poner en riesgo la vida de varios jóvenes estudiantes. Ahora esos demonios renegados tenían la ventaja en esta lucha, pero eso no significaba que era imposible de solucionar para el joven Walker. El pelirrojo confiaba que su compañero sería capaz de luchar aún con la situación en contra, aunque con más heridas de las esperadas. Tal vez esto estaba resultando más favorable de lo que parecía. Sirceps tenía en su mente que después de que Allen se encargara de estos 2 demonios renegados, darle una misión más complicada donde tenga que salvar a humanos de las garras de otros demonios renegados, aunque un poco más débiles, ya que sería más complicado para el peli blanco luchar al mismo tiempo que está protegiendo las vidas de inocentes, pero ahora todo estaba sucediendo al mismo tiempo. Si es así, si en algún momento Allen-kun realmente no puede vencer a los 2 demonios renegados, entonces interrumpiré y los eliminaré. De igual manera, lo importante es que Allen-kun se acostumbre a luchar contra los seres de este mundo. Sirceps pensó, cruzándose de brazos mientras observaba con mucha atención la lucha de su compañero, mirando expectante qué hará su amigo peli blanco, sonriendo junto con su expresión serena de un Mau. Fin del capítulo.